Casi no contamos el episodio 32. Ay, eso está muy trágico. ¿O lo contarías tú solo? O pues me tocaría hacer a mí el episodio solo. Cuando yo volteo, yo solo recuerdo que mi papá pegó un grito y dijo, ¡cuidado! Y venía, o sea, yo miro hacia el frente, o sea, como que vuelvo la vista hacia el frente y venía un camión de Argos y yo solo veo ese carro aquí. Si se hubieran chocado, hubiera sido un choque fatal. Yo siento un golpe en el lado izquierdo de mi carro, pero entonces yo hice esto, luego vuelvo, me entro a mi carril, sigo y yo solo escuchaba. Mi papá pega un grito horrible. Casi matas a tu Casi mamá. es. Y cuando ya paro, empiezo a llorar como niña chiquita, o sea, pero tampoco así llantico normal, o sea, no llorando, así, berreando. Yo, en ese momento, yo me quedé como que el carro se nos volteó y tú me dijiste, espera, y ya te fuiste, parquear el carro. Y en mi mente empezó a hacer un montón de procesos. ¿Por qué los dejé ir solos? ¿Por Sí. qué no me fui yo con ellos? ¿Por qué me quedé trabajando si yo hubiera estado, esto no hubiera pasado? En que estoy en este momento, a casi 24 horas de lo que nos pasó, tratar de aprender del dolor y no quedarme en el sufrimiento. Hola, 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 hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, bienvenidos a una nueva conversación de esta familia. Este es un episodio muy especial, creo que es el pasado fue el episodio 30 o el episodio 31. No me acuerdo, creo que 31, pero Bueno, no estoy episodio segura. 31. Este es un episodio muy, muy especial, como lo pudieron ver en el título. Aún no definimos cuál es, pero para cuando ustedes lo vean ya habremos definido cuál es el título. Se podría decir, amor, que casi no contamos el episodio 32. Ay, eso está muy trágico. ¿O lo contarías tú solo? O pues me tocaría hacer a mí el episodio solo. ¡Ay, el café! ¡Sí! Yo creo Pase, que hágale tranquila, María, que volvamos a empezar. porque esas interrupciones, la gente... Porque ya entendí. No, ahí tampoco. Ah, ya. Ya, ahí ya. No, la gente diciendo, wow, por fin, aunque sea el brazo de María, qué emoción. Bueno, amor, hable duro, yo miro si la sacando en el micrófono. Bueno, hoy estamos Ese es el felices tono en el que de tienes que estar hablar. aquí. No, pues yo la presento. Ah, bueno, listo. Yo te presento. Es que iba a presentar a Aurorita, que no la habían visto. Bueno, entonces presente pues a Aurora, luego Bueno, Galilea. aquí estamos con Aurorita, que no sé si la habían visto, si están en Spotify, por favor, vayan a YouTube para que la puedan ver. Y estamos con Galilea, que creemos que ya sabemos que tiene un tema en su pierna. Es que ayer se puso a jugar con un perrito grande en el parque y como que se apurrió un musculito. Está lesionada, Entonces está como entonces por eso lesionada. está aburrida hoy. Y aquí está Aurora haciendo su primera aparición Haciendo su debut oficial. en el podcast. O sea que si escuchan llorar a Galilea es porque apenas le vamos a dar el medicamento para el dolor que lo van a traer y pues hay que mantenerla así quietecita en reposo. Pero bueno, una vez habiendo presentado a las... ¿cómo se dice? A las Miembros oficiales. oficiales más peludos de la casa. Sí. Porque yo me depilo. Femeninos. Porque yo me depilo. Sí, femeninos. Tengo el gran honor y hoy sí puedo decir que tengo la gran felicidad de poder presentar a una mujer increíble, a una mujer que ayer demostró grandes habilidades para O no. Bueno, ya les vamos a contar. para proteger a su familia. No, es que este podcast no necesita más presentación, solamente el hecho de poder decir que qué alegría estar contigo hoy y no estar en otras circunstancias, ya, es motivo suficiente. Hoy Con no me ustedes, eché- Tati Uribe. No me eché pestañina a prueba de agua, pero intentaré no quedar como un mapache en este podcast. Sí, Bueno, porque ahorita tienes que grabar otra cosa. amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de En la Casa Hablamos. Amor, te amo. Estoy muy feliz de estar aquí hoy, mucho más que todos los días. Y yo creo que esta introducción ya se está volviendo larga, tipo clickbait, para lo que les vamos a contar. Sí, bueno, primero pues aclarar que obviamente este fue un episodio como no planeado, ¿cierto? O sea, Sí. fue como... Porque pucha, lo que les vamos a contar pasó ayer. Pasó Ustedes ayer. probablemente están viendo esto dentro de 15 días. O sea, van a estar viendo esto en unas 2 semanas, pero cuando estamos grabando esto, hoy es miércoles y lo que les vamos a contar pasó ayer martes. sí, y digamos que yo no lo veo tanto como porque quiera venir a contarles el chisme de lo que pasó, sino que siento que lo que pasó ayer fue algo muy importante, algo que, pues, esto es En la Casa Hablamos y que tú y yo como que hemos hablado de a poquitos, pero los niños nos interrumpen, tal cosa, y que pudiéramos hablarlo bien.
Y obviamente siento yo que hay muchas enseñanzas de esto que casi sucede. Sí, ¿Cierto? demasiadas. Ahora, cuéntele a las personas por qué el nombre de este episodio, por qué estamos como tan dramáticos en la introducción. Y dale, arranca. Yo te espero, yo voy tomando café. Resulta que ustedes saben, o si no saben, nuestra vida se reparte en que nuestros hijos hacen educación en casa de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Tenemos con nosotros a la profe Julie, que es quien nos acompaña en ese espacio de las mañanas, y por eso nosotros de 8 a 9 estudiamos inglés, de 9 a 1 trabajamos, y esa es nuestra rutina, y ya a la 1 de la tarde almorzamos juntos y por la tarde ya somos papás tiempo completo. Entonces resulta que el lunes muy temprano nos escribió la profe Julie y nos dijo que tenía un virus que está dando demasiado, que estaba muy maluca. Entonces obviamente pues tenemos que reorganizarnos acá para manejar toda la logística familiar. El lunes estuvo normal, yo salí con los niños a hacer todo lo que tenía que hacer, estuvo lindo el día, y luego ayer otra vez seguía muy maluquita. Entonces le dijimos que mejor se quedara en la casa. Resulta que nos pusimos a analizar quién de los dos estaba más cargado de trabajo, como que cuál de los dos tenía actividades más relevantes para el proyecto de la empresa en general, y concluimos que lo que Chris tenía que hacer ayer era mucho más importante que lo que yo tenía que hacer. Entonces yo me iba a encargar de los niños y Chris iba a seguir con su rutina de trabajo y yo iba a hacer algo con los niños. Entonces yo dije, bueno, ¿qué podemos hacer que sea chévere, divertido? Vamos a hacer algo diferente. Y Valen me dijo, quiero ver a mis abuelos. Entonces yo llamé a mis papás y les dije que si podíamos visitarlos o que si querían salir a hacer algo. Y Valen dijo, ay, qué rico que vamos a caminar a Llano Grande. Entonces, para los que no son de acá, Llano Grande es un lugar a las afueras de la ciudad. Ya hay mucho comercio, ya hay mucha cosa, o sea, pero pues, como todavía hay espacios imaginen, de campo. es como un llano muy grande. Súper importante esa descripción. Pero bueno, es como a las afueras de la ciudad. Es como todo plano, mucha vegetación. Sí, mucha vegetación, que como les digo, ya está con comercio, etcétera, pero todavía hay muchos espacios naturales y a nosotros nos gusta mucho ir a caminar por allí. Así que yo llamé a mis papás, les pregunté si podían, me dijeron que sí, y ya ellos vinieron a mi casa y de ahí nos íbamos juntos. Nos fuimos a desayunar al aire libre, recibimos sol, todo fue hermoso. Yo me sentía muy agradecida porque yo decía, qué rico que pueda estar aquí cuidando a mis hijos, estoy con mis papás, bueno, listo, todo estaba muy bien. Resulta que como teníamos una cita en la tarde, pues teníamos que estar aquí a mediodía para poder ir a la cita, almorzar, cambiar a los niños, etcétera. Yo me devuelvo y cuando yo estoy manejando normal, entonces yo iba adelante, obviamente manejando, mi papá iba a un lado, atrás nuestro carro tiene 3 filas y entonces yo iba adelante manejando, mi papá iba a un lado, Luca iba atrás mío en la silla. No, Luca, Valen va. Valen va detrás mío en la silla de niños, que voy a hacer esto porque mi papá dijo, wow, con razón eres tan estricta con las sillas. Bueno, Valen iba atrás, Luca iba detrás de mi papá en su silla de niños y mi mamá iba en la tercera fila. Entonces, si conocen Llano Grande, ahí donde está el hospital, la clínica San Vicente Fundación, ahí hay una recta. Entonces es como... un carril de ida y uno de venida. Es un carril de ida y uno de venida. Y resulta que Valen empezó a enojarse desde mucho antes. ¿Por qué se enojó? Porque él quería ir toda la tarde donde sus abuelos y yo le dije que no, que teníamos una cita en la tarde, que no podíamos ir, y me empezó a decir que yo lo obligaba a hacer muchas cosas, que estaba muy enojado. Bueno, se empezó a sulfurar y en ese tiempo yo la verdad es difícil que pierda la paciencia, tiene que ser como que ya nos hemos ido a extremos, pero yo estaba muy paciente explicándole que en la vida teníamos que hacer unas cosas, que también teníamos espacios para disfrutar, pero que teníamos responsabilidades. Se empezó a enojar y estaba entrando en una pataleta. Resulta que cuando íbamos por la recta, claro, cuando tú vas por la recta, eso es como carretera, normalmente es un poco más rápida la velocidad que cuando estás en ciudad. Uh-huh. Y yo tenía las ventanas abiertas, entonces empecé a sentir mucho ruido del viento, ¿cómo se dice? Como que el viento estaba zumbando muy fuerte. Sí, porque ibas a una buena velocidad, pues ibas a la
O sea, me imagino que ibas, espero yo, ibas dentro de la velocidad permitida. Siempre voy a la velocidad permitida. Pero en la máxima permitida. Sí, entonces, bueno, yo llegué y yo empecé a cerrar las ventanas y Valen, como estaba enojado, se enojó porque yo cerré las ventanas y empezó a hundir y, o sea, como a hundir y a deshundir, O sea, como a los carros presionar. tienen una cosa que los papás podemos bloquear las ventanas de atrás. Sí. Lo que pasa es que como el lunes lavamos el carro, normalmente cuando lo lavan, limpiando, le oprimen ese botón y lo desbloquean. Ayer que yo me monté al carro me di cuenta que estaba desbloqueado. Exacto. Si eso hubiera estado bloqueado, él no te podía haber manipulado el coso. Pero sí, empezaron como en una pelea entre ustedes dos de yo subo la ventana y él la baja. Sí, y entonces yo justo pensé, pues no tengo, o sea, a veces uno va manejando y uno sabe dónde están los botones, pero yo no recordaba dónde estaba el botón para bloquear los vidrios. Entonces yo dije, pues no me voy a descontrolar, pensé yo conscientemente. Y yo le dije, Valen, por favor, no juegues más con el vidrio que te puedes aporrear los dedos. Mi instinto materno, en vez de pensar, sigue mirando la carretera, no importa el dedo, lo importante es la integridad de todos en el carro, lo que yo hice fue voltear yo no sé cuánto fue eso, una fracción de segundo para mirar que no se fuera, porque yo ya estaba cerrando la ventana y entonces yo lo que quería ver era que no tuviera la manito ahí, que yo la cerrara y los deditos se le quedaran ahí. Cuando yo volteo, yo solo recuerdo que mi papá pegó un grito y dijo, ¡cuidado! Y venía, o sea, yo miro hacia el frente, o sea, como que vuelvo la vista hacia el frente y venía un camión de Argos. Si no saben, Argos es una empresa de cemento. O sea, era un camión de los que transportan cemento. Aquí Que veníamos a poner como... una imagen de un camión de Argos. Listo, un camión de Argos. Cosa gigante, muy pesada. Gigante, pesadísima. Y yo solo veo ese carro aquí. Entonces, yo, o sea, les voy a decir como mi proceso mental en esos microsegundos. Cuando mi papá me pega ese grito, yo inmediatamente volteo y yo estaba esperando el golpe. O sea, yo estaba esperando el golpe y yo creo que incluso con los ojos cerrados yo solo hice este movimiento y yo escuché que mi papá y mi mamá me dijo, derechito, y vuelvo. Entonces no logré como esquivar el carro e irme hacia toda la derecha y chocarme hacia la derecha, sino que mi papá me dio todos los gritos al tiempo y yo logré, yo creo que ha funcionado, que mi papá toda la vida me dijo, cuando yo le doy una instrucción y usted escucha mi estado de alarma, me hace caso inmediatamente y luego pregunta por qué. Y yo siento que esa niña recordó eso y yo le hice caso así, o sea, cuidado, volteo, derechito, me devuelvo. O sea, sí, o sea, por si de pronto están como perdidos, Tatiana, en el microsegundo que volteó a ver a Valentino, o sea, ni siquiera es que volteó a verlo. Como, uno medio voltea la cara un sí. poquito para mirar lo que es la vista periférica y como tener un detalle de lo que está haciendo la persona atrás. En ese microsegundo, Tatiana se pasó al carril contrario y obviamente ella iba a buena velocidad y venía un camión a buena velocidad. Y pues, o sea, si se hubieran chocado, hubiera sido un choque fatal. O sea, hubiera sido por la velocidad a la que iban y el tamaño de ambos carros, hubiera sido un choque pues fatal. O sea, no sé, yo digo que fatal a nivel de que todos se podían haber muerto. De pronto tu mamá no, pues porque iba en la última, pero lo más probable es que las dos primeras filas se hubieran quedado completamente aplastadas. Sí. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, entonces, claro, yo me meto al otro carril, yo escucho el grito de mi papá por este oído y por este oído el pito ensordecedor del pobre camión que seguramente el señor se paniqueó. Imagínense uno salir a trabajar en un día soleado, hermoso, y que una persona torta se le meta a su carril y lo invada, debe dar demasiado susto. Sí, claro. Y bueno, entonces yo me metí, yo siento un golpe en el lado izquierdo de mi carro. Pero entonces yo hice esto, luego vuelvo, me entro a mi carril, sigo y yo solo escuchaba. Mi papá pega un grito horrible, como que yo creo que el grito estuvo dirigido a Valen principalmente, o sea, como que lo empezó a gritar, le empezó a echar cantaleta, como, mire, por eso es que usted tiene que dejar concentrar a la mamá, bla, bla. Y yo en mi mente solo pensaba, pobrecito mi niño, la carga emocional que debe estar teniendo en este momento. Luego mi mamá empieza a llorar, Luca llora, Valen llora, pero no era ese llanto de estoy llorando, sollozando normal, sino llorando a los gritos. Y yo solo iba manejando la cabrilla mojada del sudor de mis manos y yo temblaba. Y yo temblaba en shock, o sea, yo no lloraba, yo no hablaba. Yo siento que, no sé si has visto que siempre que tenemos situaciones difíciles, yo estoy en shock, o sea, sí, como inmóvil. Sí, pero, o sea, creo que
tu inmovilidad ha partido aquí, ha partido de que tú siempre te has sentido protegida por ese símbolo masculino en el hogar, ¿cierto? En el caso de tu papá es cuando haya una situación de emergencia y yo le pegue un grito, actúe y después me pregunta por qué hice lo que hice. En el caso y las cosas que te ha pasado conmigo es porque yo a ti te grito, Todos me también gritan, actúa amigos. y después te explico por qué hicimos lo que hicimos. Sí. Pero en este caso, creo que aunque tú entras en shock, creo que tu sistema sí responde ante un estímulo de ya no más, ¿sí me entiendes? O sea, tu papá te gritó, pero tú podías haberte quedado en shock desde el principio y Sí. haberte simplemente dado de frente contra ese carro. Pero aún así tus instintos, tus reflejos te hicieron voltear la cabrilla. Sí. Fuera con los ojos cerrados o no, pero te hicieron voltear la cabrilla. Yo no sé, yo solo sé que Dios actuó en mí, porque no encuentro otra explicación. O sea, yo la verdad no soy la persona así que tú digas, wow, cómo maneja, qué pericia, es una persona. No, o sea, yo soy una conductora promedio, o sea, prudente, hasta ayer, prudente, voy a la velocidad permitida, no me gusta la adrenalina, no tengo unas habilidades extracomunales, simplemente Dios nos cuidó. Y yo estaba así temblando ahí en el carro y seguí cuando, claro, yo había escuchado el golpe de mi carro. Entonces yo dije, mi carro está muy chocado. La altura de la llanta era casi la altura de mi carro. O sea, yo sentí que me di contra la llanta del carro, de ese camión. Cuando yo miro por el retrovisor, yo veo que el camión se estaciona a un lado, se orilla y para. Y yo seguí. Y yo en mi mente solo pensaba, o sea, todo el mundo estaba gritando atrás y yo solo estaba procesando, soy lo peor, me estoy yendo. Pero no puedo parar porque estoy muerta del pánico. En mi mente solo estaba pasando eso, o sea, estoy viva, casi mato a mi familia, o sea, mi diálogo interno ahí eran mil cosas. Primero, estaba pensando, tengo que parar porque cuando uno se choca, uno tiene que parar. Luego pensaba, no voy a parar porque estoy muerta del pánico, no puedo parar, o sea, es como si mi cuerpo quedara petrificado en el acelerador. Luego yo pensaba, casi nos matamos en este momento, pero estoy viva, esto es una segunda oportunidad. Luego pensaba, ahora mi niño está teniendo una culpa terrible. Luego pensaba, mi papá tiene casi 81 años, casi lo mató del susto. Luego pensaba, mi mamá en la última banca estaba cerca de unas bicicletas porque mi mamá se revolcó horrible atrás. O sea, la zarandeada de mi mamá. Claro, es que de hecho ahí es la importancia de las sillas de seguridad. Eso. Entonces yo solo escuchaba atrás gritos y gritos y yo seguía manejando, mirando por el retrovisor. Luego veo que el señor vuelve a arrancar y yo dije, pues claro, o sea, si yo estoy viva, el señor pues claramente está vivo, solamente que seguro sintió susto o paró para ver yo cómo estaba, pero yo seguí, cosa que me parece muy mal hecho. Yo creo que no estando en un estado de trance como el que estuve, Sí, no hubiera hecho era eso. haber parado, haber preguntado a la otra Sí. persona cómo estaba. Yo Sí. seguí. Cuando mi mamá dijo, por favor, paren todos de llorar que estoy viendo a la niña por el retrovisor y está pálida. Vamos a parar. Entonces mi papá, no, que no hay dónde parar. Y entonces yo dije, ya voy a encontrar dónde parar. Y yo solo seguía en mi mente maquinando. Y me empiezo a dar cuenta que mi diálogo interno era bastante negativo. O sea, sentía demasiada culpa, sentía pena, me sentía torpe. Muchas cosas O sea, en estaban ese momento pasando tu por mi diálogo mente. interno no fue salvaste a tu familia, sino No, casi matas a tu casi, familia. exacto. Bueno, entonces llegamos, si conocen por ahí, uno pasa a la glorieta del aeropuerto, hay un Doña Rosa y paro. Y cuando ya paro, empiezo a llorar como niña chiquita, o sea, pero tampoco así llantico normal, o sea, no llorando, así berreando, como se dice. O sea, desgarrado, como Desgarrado. no suelen llorar los adultos normalmente. ¿Sí? Y empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Hablé con Valen. O sea, para mí en ese momento lo más importante era no cargar a mi hijo de la culpa, pero sí mostrarle también qué es lo que pasa cuando no hacemos una gestión adecuada de las emociones. Porque efectivamente sí fue mi descuido, pero esa sobreexplosión emocional nos generó ahí un conflicto que casi era de vida o muerte. Esa fue la historia. En términos sencillos, ¿tú qué quieres decir? ¿Quieres decir algo? Para No, que no pues- hable yo todo el podcast. Pues es que, o sea, yo estaba en la casa tranquilo trabajando. O sea, yo estaba tranquilo trabajando. Sí le dije ayer a Tatiana que había algo que
me tenía como muy pensativo, y era que Tatiana había subido un reel de Luca, y era un reel que a mí me parecía muy lindo, y le dije, ese reel lo he visto por ahí unas 20, 30 veces, y lo repito, y lo repito. Bueno, es el reel del podcast que ustedes vieron anterior a este, que fue el del emprendimiento de los niños. Y entonces, claro, ese reel me producía muchas emociones. Me producía tristeza porque no le compraban a mi hijo, me producía rabia porque no me gustaba verlo, pero me producía una ternura, y en ese momento yo no sabía nada, pues yo sabía que Tatiana ya debía estar regresando, no le estaba escribiendo porque yo suponía que estaba manejando, entonces yo no le voy a escribir para no desconcentrarla. Y yo solamente me acuerdo que yo veía ese reel y pensaba como que me quedé trabajando, pero ya quiero que lleguen mis hijos, o sea, ya quiero llegar, y amo mucho a Valentino, pero como estaba en ese momento en pro de ver ese video, yo decía, ya quiero llegar y abrazar a Luca. Y entonces, claro, yo pues dije, listo, estaba emocionado porque llegara Luca, ni idea de lo que estaba ocurriendo. Yo, pues, en mi mente simplemente venían un poquito más tarde, pero yo dije, debe haber trancón, o comieron por allá y no van a venir a almorzar, no sé. Yo, súper tranquilo, bajé con Galilea, porque Aurora todavía no sale, bajé con Galilea a sacarla, y de camino hacia el parque está la entrada, o sea, hacia donde la manguita donde uno la saca, está la entrada de los carros hacia el parqueadero de nosotros. Cuando yo iba con Galilea, yo vi que se asomó el carro y dije, ve, coincidió, llegaron. Entonces yo me paré con Galilea y le dije, vamos a esperar aquí para que los niños se emocionen de verla. Y yo, pues, como el carro de nosotros tiene los vidrios muy, muy oscuros, no se ve la gente adentro. Entonces yo esperaba que se bajara el carro, y se bajara la ventana y salieran todos como, hola Galilea, ¿cómo están? ¿Cierto? Cuando tú paraste y bajaste la ventana, la expresión facial de Tatiana, o sea, yo no me había dado cuenta que había llorado, pero la expresión facial era como si hubiera visto un muerto. O sea, literal venía, sí, como parecías estudiante de medicina de sexto semestre, con las ojeras y la cara de que no he dormido en una semana. O sea, literal, te veías súper mal. Y yo de una que, y Valentino se asomó y dijo, papá, el carro se nos volteó. Entonces, en ese momento yo me quedé como que el carro se nos volteó, y tú me dijiste, espera, y ya te fuiste a parquear el carro, y en mi mente empezó a hacer un montón de procesos. Primero, yo como que, yo miré, la cara de Tatiana está muy asustada, o sea, algo pasó, pero yo miré el carro y dije, se volteó, no, pues un carro volteado estaría con abolladuras, estaría aporreado, y yo dije, pero Tatiana no tendría esa cara si no fuera porque algo de verdad pasó. Y además, si hubiera volteado el carro, ya me hubieran llamado, no estaría aquí. O sea, si un carro se voltea, uno no lo desvoltea y sigue su camino. Y aparte de eso, Galilea me estaba hablando porque estaba desesperada por ir al parque porque se estaba orinando. Entonces yo era como así quieto pensando, y yo, ¿será que bajo? Pero Galilea se me va a orinar. Entonces ahí mismo salí corriendo con Galilea, la bajé a orinar y ahí mismo me fui para abajo. Para el sótano del parqueadero. Cuando llegué, apenas estaban bajando ellos, Tatiana se bajó y ahí mismo me abrazó. Se bajó el papá de Tatiana. Yo le pregunté qué había pasado, se bajó la mamá de Tatiana, también me abrazó y me dijo, casi nos matamos, y yo como que, ¿pero qué pasó? Y entonces Tatiana, entre llantos, como que me explicaba bien, no me explicaba bien, yo no entendía, yo como así, yo entendí que a ti se te atravesó el camión de Argos. Ay, amor, tú siempre pensando lo mejor de mí. No, la atravesada fui yo esta vez. Y yo era como que, claro, entonces en mi mente también empezó muchos sentimientos de culpa, de ese sentimiento machista de por qué los dejé ir solos, por qué no me fui yo con ellos, por qué me quedé trabajando, y si yo hubiera estado, esto no hubiera pasado. Y empezó ahí mismo ese si hubiera. Afortunadamente, creo que en ese momento, y gracias a todo lo que tú me has enseñado, creo que mi mente estuvo en la capacidad como de decir, no, espere, el susto no fue suyo, acomódese y no cargue más emocionalmente a Tatiana, sino que, o sea, en mi mente fue como que en ese momento creo que hice un proceso muy rápido de poder decir como que no, te tengo que acompañar, en vez de empezarte a decir como, ay, si yo hubiera estado, ay, ¿qué pasó? Ay, no, claro, como empezar a echar como más sal a esa sopa, sino que simplemente empecé como a acompañar a Tatiana, a tratar de calmarla, a decirle, no, mira, no pusiste, o sea, salvaste a tu familia, a cualquiera le pasa eso, cualquiera puede tener un microsegundo donde se te descuida el carro, porque somos seres humanos, porque nos desconcentramos, porque estabas gestionando una pataleta. Pero también empecé a pensar como, o sea, yo me despedí de ustedes como, bueno, listo, ya se van, bueno, pico, chao, tengo mucho trabajo. Ni siquiera te despediste, ¿te acuerdas? De hecho, yo te dije, yo me despedí de los niños, usted que no se va a despedir de mí. Y yo, ay, verdad, y fui y me despedí de ti, y en ese momento yo empecé a pensar, o sea, en un día, todo por lo que hemos trabajado se hubiera ido en un segundo. Y, o sea, yo me hubiera quedado solo. Porque, claro, pues, se van los niños, se van los suegros, se va la esposa,
se va al carro todo. En carro superior. Ay, como para meterle gracia al podcast, para que la gente no llore mucho. Pero entonces sí fue como ese shock y ese montón de emociones. Y no voy a negar, en ese momento sentí como mucha rabia a Valentino, como en ese momento, como que mi mente empezó a pensar como, si yo lo cargo de culpa, nunca más va a volver a hacer algo así. Sí. Por miedo, porque es más fácil, el miedo reacciona más rápido que el amor y la disciplina. ¿Sí? Entonces mi mente era como que lo voy a regañar. Y claro, y Valentino quería venir y hablar, y entonces yo sentí que empecé como a sulfurarme, y por eso te dije como, no, ven, vamos a hablar a la pieza, Valentino, ve y juega un ratico, la mamá me va a contar qué pasó, tranquilo. Y fueron demasiadas emociones, miedo, felicidad de que hubiera regresado, susto, impotencia, y un montón de cosas de ese maldito si hubiera, que empieza uno como a comérselo uno por dentro, de qué hubiera pasado si, de si hubiera. Y afortunadamente, pues vuelvo y te digo, o sea, creo que estuve en la capacidad mental de callar ese si hubiera y empezar a aplicar lo que he leído, lo que he estudiado, es que el si hubiera no existe. Y creo que pude calmarme y acompañarte un poquito más, pero sí fue muchas cosas. Y obviamente, gracias a Dios, no pasó nada, ni siquiera el carro, porque tú como que, ay, dañé el carro, Bueno, yo sí, fui y cuando revisé. yo me bajé, el retrovisor estaba así, ¿cómo explicarlo? O sea, el retrovisor hace esto Se normalmente cierra. y ese estaba así. Y yo me bajo en ese restaurante porque yo sentí un golpe muy fuerte en mi lado y yo estaba preparada mentalmente para ver todo el bumper destruido y no. O sea, no tenía ni un rasguño, solamente el espejo. Y estaba tan impresionada de que no le hubiera pasado nada, ni a mí obviamente, pero yo estaba tan segura que el carro estaba destrozado en esa parte y no tenía absolutamente nada. Entonces, bueno, de mi lado, lo primero, o sea, mi foco principal o todas las emociones que he tenido que ¿cómo se dice? Transitar estas últimas 24 horas, porque literal fue hace menos de 24 horas. Lo primero, yo no tenía las herramientas para hablar con Valen. O sea, yo me siento y digo, listo, mi niño está sintiendo una culpa horrible. No quiero que sienta culpa, porque la culpa no sirve para nada. O sea, tú con culpa no puedes actuar, no puedes mejorar, simplemente te sientes mal, dañas tu sistema, los traumas se desarrollan a largo plazo, pero al mismo tiempo esto es un aprendizaje importante, pero no sé cómo usar mi lenguaje para explicarle el aprendizaje desde el amor y desde la disciplina y no desde la culpa. Entonces, afortunadamente en la tarde teníamos cita con nuestra psicóloga y yo le escribí. Y yo acaba de pasar esto y esto, no tengo las herramientas para hablar con Valen, o sea, no sé. Nunca se me planteó en mis entrenamientos en crianza respetuosa, en disciplina positiva. Si tienen un accidente porque tu hijo te desconcentró al manejar, dile esto. No, yo no sabía cómo hacerlo. Y me dijo, claro, yo entiendo que tú no lo quieras cargar de culpa, pero es muy importante que él aprenda a aceptar la responsabilidad que ambos tuvieron en ese episodio, porque si bien fue un descuido de tu parte, todo se debió a una dificultad en su gestión emocional. Y podemos hablar de qué hubiéramos hecho diferente, cómo lo pudiéramos abordar la próxima vez. Y tuvimos una conversación súper linda. Hablando de precisamente eso, no es la culpa, es la responsabilidad que ambos tuvimos y cómo lo pudiéramos haber hecho diferente la próxima vez. Ahí yo lo empiezo a ver un poquito más introvertido, como que sí, con ese peso y ese dolor y esa tristeza. Como pena. Sí, Como apenado. apenado, diciendo frases muy fuertes como si yo no me hubiera enojado, mi familia no hubiera estado en ese riesgo. Empezó a pedirle perdón a Luca, empezó a pedirme perdón a mí, decía, ay, nanita, perdóname, Beto, perdóname. Entonces fue doloroso verlo, pero al mismo tiempo muy hermoso ver sus sentimientos y sus emociones allí. Obviamente le expliqué que él tenía derecho a sentir rabia y a enojarse, pero que
la sobrereacción sobre esas emociones es lo que puede generar dificultades en su entorno, ¿cierto? Que a veces una sobrereacción cuando estamos enojados genera que la otra persona se sienta mal o que podemos herir a las personas que amamos y que en otras ocasiones de extremo como esta se puede generar un ambiente tan tenso que se descontrola la persona que va manejando y se puede tener un accidente muy grave. Hablamos también de la gratitud, entonces yo siento que estuve todo ese tiempo entre esas dos emociones, tres emociones de hecho. Yo sentía mucha rabia conmigo, sentí mucha tristeza y mucho miedo. Pero al mismo tiempo, entre esas tres emociones difíciles de sentir, sentía también una infinita gratitud, porque yo sentí ese momento como una segunda oportunidad, ¿cierto? Como si fue tan grave, si yo naturalmente no me reconozco con estas capacidades de conductora y todo salió tan bien, o sea, ¿cierto? Porque fue mi descuido, pero luego fue la habilidad. Es porque Dios me ama mucho y porque todavía hay una misión aquí importante, ¿cierto? Pero digamos que no dejar de pensar en eso ha sido muy difícil. Entonces, mi primer aprendizaje es el diálogo interno adquiere su maestría cuando estás en situaciones difíciles. Por ejemplo, claro, es muy bonito, es muy fácil echarse flores cuando todo te está saliendo bien. Sí, o sea, como que yo reconozco la importancia del diálogo interno y he aprendido a tener un diálogo interno muy positivo en mi día en general, ¿cierto? Levantarme, sentirme agradecida, sentir que soy muy buena en lo que hago, aceptar mis errores, amarme con esos errores, reconocerlos, mirar cómo puedo mejorar, pero tampoco obsesionarme. Y es muy lindo cuando lo logras, pero la verdadera maestría del diálogo interno se logra cuando estás en un momento tan retador o cuando te das cuenta que por tu descuido casi pierdes lo que más amas. Entonces, obviamente, en un momento de esos, no fue fácil pensar, wow, qué hábil, logré, porque yo sentí que mi papá vio esa culpa que yo tenía, que él empezó, no, mi tatica, pero es que qué habilidades, vea, lo que le pasa a la gente que se pasa de carril es que se choca para el otro lado, pero si usted viera esa habilidad con la que usted cogió el volante, antes usted nos salvó la vida, y yo sentí que mi papá lo decía por calmar esa culpa que yo estaba sintiendo. Luego vengo donde ti, me dices exactamente lo mismo, pero en mi mente el diálogo interno solo era, soy una culpable, voy a generar un trauma muy fuerte en mis hijos, fuera de eso, que a pesar de mi papá de casi 81 años ponerse en este riesgo, zarandeé a mi mamá, casi dejó solo a Chris en la vida, ¿cómo voy a ser tan torpe? Incluso ayer que estábamos en la cita con la psicóloga, ella me decía, ¿tú qué te dijiste? ¿Qué fue lo primero que te dijiste cuando eso pasó? Yo dije, soy una bruta, o sea, ¿cómo se me ocurre que estoy en mi carril y me desconcentro y me voy para el carril del otro lado? O sea, pobre señor, ¿cómo sería el susto? Entonces sí entendí eso, que probablemente, y siento que por eso te dije que hiciéramos el podcast sobre este tema, que incluso Valen también nos dijo, háganlo sobre lo que pasó ayer, porque siento que cuando exteriorizas esa información, logras integrar mucho más el aprendizaje, ¿cierto? Y creo que el gran aprendizaje de mi vida fue, has logrado evolucionar en tu diálogo interno, pero en situaciones difíciles todavía te falta pulir más ese aspecto de tu vida. Todavía hace falta que en las situaciones donde cometes errores, donde hay situaciones tan difíciles y de vida o muerte literal, logres tener más autocompasión. Ese fue mi primer gran aprendizaje. Un día nos preguntamos cómo podemos ayudar a otros a alcanzar su propia visión de éxito integral. Esa que viene del ser y del hacer. Y es así como nace Atajo al Éxito, una membresía donde te ayudamos a alcanzar tu propia visión de éxito a través de 2 enfoques. Implementación práctica y conexión esencial. En implementación práctica recibirás conocimientos acerca de embudos de ventas, diseño de páginas web, utilizar herramientas, inteligencia artificial, vender más por redes
redes sociales y muchas cosas más. Y en Conexión Esencial aprenderás a reprogramar tus creencias, manejar tu relación con el dinero, evitar la procrastinación y todos estos temas que te ayudarán a alcanzar una vida mucho más plena. Todo esto por un precio de $14.97 al mes. Y lo mejor de todo es que por este valor tendrás acceso a mentorías en vivo cada 15 días con alguno de nosotros. También podrás acceder a las clases nuevas que tenemos cada semana. Tendrás acceso a las más de 70 horas de contenido que ya tenemos en plataforma y muchísimas cosas más. Y lo mejor de todo es que también podrás unirte a la comunidad privada que tenemos en WhatsApp para que hagas networking con personas que están buscando lo mismo que tú. Así es, así que simplemente da clic en el enlace de la caja de información e ingresa a nuestra membresía Atajo al Éxito y revisa por favor la oferta secreta que tenemos para ti. ¿Y el segundo? No, pero es que es uno y uno. Bueno, yo creo que este aprendizaje, pues creo que es hablando como desde ese sentimiento de culpa, ¿cierto? Porque digamos que tú tenías culpa de casi mato a mi familia, yo tenía culpa de si yo hubiera estado. Sí. No estoy diciendo pues que yo sea Michael Schumacher, pero por lo general, digamos que en la dinámica de nosotros, normalmente yo manejo y cuando hay una yo pataleta, casi no manejo. Yo no gestiono pataletas mientras manejo, sino que dejo que Tatiana gestione las pataletas. Y solamente tengo que intervenir cuando ya es una cosa pues que ya Valentino se desborda demasiado emocionalmente o pego el grito, pero sigo manejando. Pues sigo mirando la carretera. Pero claro, evidentemente me empezó a atacar hubiera sido tu culpa, porque tú, entonces creo que y creo que lo pensé fue porque, o sea, creo que el aprendizaje es que muchas veces lloramos y nos preocupamos por algo que queremos del futuro sin darnos cuenta que estamos viviendo por lo que antes llorábamos, ¿cierto? No sé si me hice entender ahí, pero yo ahora que lo pienso y el si hubiera, pues yo le dije a Tatiana, puede que el si hubiera no existe. Si hubiera ido manejando yo, puede que ni yo esquivara el carro y nos fuéramos de frente. Eso no lo sabemos. Pero ahora que yo pienso yo me quedé a trabajar porque tenemos muchos proyectos, muchos planes y yo dije, vete tú con ellos, yo me quedo adelantando esto porque la profe Julie no vino hoy, ¿cierto? Porque claro, los planes que tenemos es de esa vida soñada que ambos hemos hablado tanto en el futuro. Y yo ahora pienso, si eso hubiera, o sea, ¿qué hubiera pasado si yo ayer, otra vez si lo hubiera, yo ayer me podía haber ido contigo, con ustedes, simplemente lo que iba a hacer ayer lo hacía la otra semana y no hubiera pasado completamente nada, o sea, nuestro negocio no se iba a acabar, simplemente se corría una semana un funnel de ventas que yo estaba optimizando, pero no hubiera pasado absolutamente más nada, o simplemente una semana sin contenido. De hecho, yo ayer estaba grabando contenido, me hubiera quedado una semana en Instagram sin contenido, pero yo ya he estado meses enteros sin contenido. Y poder tener esa libertad de decir, hoy no quiero trabajar, esta semana no subo contenido, era por lo que yo lloraba antes, por lo que yo me estresaba antes y lo que quería lograr, y lo logré, y ayer por estar pensando en lo que quería en el futuro, no me di cuenta de que yo ya podía tener esa libertad y me podía haber ido con ustedes. Entonces yo creo que ese es como mi primer aprendizaje, y es que siento que lo que pasó ayer fue como una cachetada de la vida, del destino, como tratándonos de enfocar, como, hey, se los voy a mostrar a las malas, si no me hacen caso. Y como dándonos como una última advertencia, como a la próxima no les doy tanta suerte. Ay, eso está muy cruel, ay, no. Pero es porque, o sea, yo digo, o sea, yo podía haberme ido con ustedes, no hubiera pasado nada, podía haberme llevado el computador o haber grabado los contenidos desde el café donde ustedes estaban, pero yo dije, no, me quedo aquí adelante, es que quiero lograr esto, quiero que la membresía crezca, quiero bla, 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 bla. Y el poder tener la libertad de un día no trabajar sin que el negocio y sin que nos quebremos, sin que nos quedemos con qué pagar los servicios, era algo por lo que llorábamos antes. Y llegamos a ese momento y ya no lo valoré y casi pierdo todo por no valorar el que ya conseguimos mucho. Entonces, creo yo que esa es como la primera enseñanza, y creo que aplica para todas las personas y para nosotros, y es eso, valorar eso que ya conseguimos por lo que antes llorábamos, y está bien seguir soñando sin perder
y sin dejar de reconocer lo que ya se consiguió. Sí, yo creo que pues finalmente siempre que uno está en una situación de riesgo es difícil prever, ¿cierto? O sea, a no ser de que, por ejemplo, se cometa una imprudencia como salir a manejar borracho o bajo los efectos de sustancias psicoactivas, pero esto fue un descuido de pequeños segundos que, como tú dices, te pudo haber pasado a ti o me pudo haber pasado a mí, ¿cierto? Simplemente uno, dependiendo de lo que le pasó y cómo le pasó, le da su interpretación. Entonces, de tu lado esa fue tu interpretación. De mi lado la interpretación fue: necesito mejorar mi diálogo interno, y es una oportunidad de aprendizaje para todos, porque finalmente yo creo que como papás queremos proteger a nuestros hijos de que el aprendizaje llegue en formas duras, ¿cierto? Queremos que, bueno, vamos a aprender a gestionar la rabia con este muñequito, y entonces el muñequito, y muy lindo, y ojalá aprendiéramos así, pero muchas veces necesitamos aprendizajes que se derivan del dolor. Entonces yo creo que ayer fue una situación absolutamente dolorosa, y poder aceptar como mamá que en vez de proteger a mi hijo de ese dolor, o sea, como decirle, no, mi amor, no sé si te acuerdas que, por ejemplo, con lo que nos pasó en Estados Unidos, si no lo han visto, está en el podcast, estuvimos en medio de una falsa alarma de tiroteo. Lo que hicimos para aislar a nuestros hijos del dolor fue decirles que unas personas estaban tocando tambores y nos asustaron. Estaban muy chiquis, creo que Valen tenía, ¿qué? 2 años y medio, 3. Eso, María. Pero claro, a veces en ese instinto sobreprotector tú quieres alterar la realidad para que el niño no aprenda a través del dolor, y yo siento que ayer nos dimos el permiso de aprender muchas cosas a través de ese dolor, ¿cierto? Eso fue muy bonito ayer. Ahora, luego, durante toda la tarde, yo estuve haciendo un ejercicio muy consciente de resignificar lo que pasó y poder alterar mi diálogo interno automático, ¿cierto? Yo no les voy a decir mentiras, yo no voy a decir, ay no, es que yo tengo mi ser tan desarrollado y soy tan autocompasiva. No, o sea, todo el tiempo mi mente era, pues qué fracaso, o sea, tan buena que me siento en tantas cosas y no puedo llevar a mi familia de un punto A a un punto B. Pero inmediatamente yo decía, listo, esto es lo que mi automático está pensando, vamos a cambiarlo. Fue maravilloso, soy súper afortunada, tengo una gran habilidad para sobreponerme ante las situaciones difíciles, soy una favorita de Dios porque me dio una segunda oportunidad, pero no fue el proceso más automático para mí, fue un proceso muy forzado y todavía se sigue sintiendo muy forzado. Paso el día con nuestras actividades de la tarde y llega la noche, entonces con la noche llega ese momento de soledad. Tú ayer estabas súper cansado, Chris, o sea, primero, Chris se acuesta y se duerme a los 2 segundos. Y segundo, ayer estabas como indispuesto, ¿cierto? Todavía. Sí, o sea, todavía una sinusitis muy fuerte. Y sí, o sea, y no, y aparte de eso me había levantado a las 2 de la mañana. Entonces llevaba ya mucho rato despierto. ¿Por qué te levantaste a las 2? Yo no sabía. Porque Valentino se levantó a las 2 a orinar y Aurora se despertó. Ay, amigos, es que Aurora es como un bebé y Chris es su Pues no, lo que pasa es que Aurora ha sido muy mamá juiciosa y no presente. se orina dentro de nuestro cuarto. Pero si se levanta a esa hora, pues ya es como que tengo que orinar y no tengo dónde, entonces me les orino. Entonces cuando Valentino se levantó, Aurora se levantó, yo mismo salí con ellas. Y yo dije, ya en 1 hora me tengo que levantar, 1 hora y media, voy a interrumpir el ciclo. Y yo me levanté así súper disparado, entonces yo no con quería, más bien me energía. quedo. Bueno. Entonces sí, Chris está súper cansado, yo me acuesto con los niños y mi mente empieza a maquinar todos los escenarios que hubieran podido ocurrir si no hubiera ocurrido ¿cierto? Entonces trato nuevamente de hacer el ejercicio. No, concentrémonos en el presente. ¿Qué está pasando en el presente? Estoy aquí con mi familia, estamos en la cama, estamos bien, estamos tranquilos. Pero eso me mostró otra parte de mí que también alberga mucha oscuridad, y es que normalmente yo siento que nuestra mente es como multidimensional, como que nuestra mente habita el multiverso. Entonces, tú tienes tu momento presente donde todo está bien,
Y como que hay una Tatiana paralela viviendo otra cosa, ¿ok? Sí, y mi mente está listo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si solamente se aporrea este lateral del carro? Y si entonces yo me muero, pero entonces mis papás quedan vivos y los niños quedan vivos, ¿cómo criaría solo Chris a los niños? Pero entonces no, si resulta que yo recibo un golpe muy fuerte, pero el carro hubiera hecho este movimiento y se me aporrea, se me aporrea, por ejemplo, Valen, y yo quedo viva y Valen no, ¿cómo yo puedo vivir con ese remordimiento? Entonces mi mente estaba así y yo solo respiraba, o sea, yo ahí estaba como aplicando todas mis técnicas posibles, la respiración del 748, luego me paro y tomo unas esencias florales y yo listo, ya con esto me voy a dormir. No me podía dormir, mi mente estaba así. Yo trataba, bueno, me voy a anclar al momento presente, voy a abrazar a Luca, voy a oler a Luca, sentir que está aquí, que está vivo, voy a cogerle la manito a Valen, voy a tratar de alcanzar a Chris, voy a hacer silencio para concentrarme en la respiración y saber que están aquí, pero no podía. Y esto lo traigo aquí a colación porque siento que muchas veces, o sea, esto a mí me ocurrió con una situación compleja, ¿cierto? Pero muchas veces en mi vida yo he estado anclada a esa mente en el multiverso en situaciones sencillas. Por ejemplo, claro, si lo de ayer pudo haber sido de vida o muerte, no pasó nada, gracias a Dios, Dios nos ama mucho, pero por ejemplo, cuando estábamos, no sé, cuando en algún momento hubo un fracaso a nivel laboral, esa mente empieza a vivir realidades paralelas que no están sucediendo. Y ahí es donde entran esos ataques de ansiedad y esos ataques de pánico. Y trataba de todas las formas de anclarme al momento presente, estamos bien, estamos vivos. Y se combinaba mi mente dispersa, viviendo esas realidades paralelas inexistentes, pero al mismo tiempo con el diálogo interno de ¿y por qué me merecí una segunda oportunidad? O sea, ¿cuál es la razón de esto? ¿Cierto? Que me quiso, pues como... Pues no, como... Okay. Como hay un diálogo interno tan negativo, ¿cierto? Yo me sentía, pues yo la verdad nunca he recibido una oportunidad después de una infidelidad porque creo que nunca he sido infiel, pero yo me imaginaba, si yo por ejemplo estuviera en una relación contigo, ¿cierto? Estoy pues, pero sí, pero tú me descubres siendo infiel y me das una segunda oportunidad. ¿Cómo te debes de portar ahora que yo te di una segunda oportunidad? Sí, exacto. ¿Cómo me debo portar? Número uno, ¿por qué me diste una segunda oportunidad? Y en realidad me merezco una segunda oportunidad. ¿Cómo logro actuar de ahora en adelante para que esa segunda oportunidad sí valga la pena? ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Qué debo hacer para que realmente tú sientas que sí me merecí esa segunda oportunidad? Entonces mi mente estuvo maquinando eso una y otra vez. ¿Qué debo hacer para que esta segunda oportunidad sí valga la pena? Y yo decía, Dios, por favor, quítame profundidad en este momento, o sea, simplemente dame la alegría de disfrutar que estoy aquí con ellos sin pensarle más a la vida, pero mi mente no podía parar. Entonces yo era ahí pensando, ¿por qué me merezco una segunda oportunidad? ¿Por qué pude tener una segunda oportunidad? No solo en que yo estuviera viva, sino también en que mi familia estuviera viva y que no pasara absolutamente nada para la magnitud del descuido que tuve, ¿cierto? Y obviamente eso surge de ese diálogo negativo previo. Si yo simplemente hubiera pensado, ay no, pues es un accidente, las cosas pasan y ya está, sigo adelante, probablemente en mi mente no estuviera tanto esa pregunta de por qué me merezco una segunda oportunidad. Pero como partí de un diálogo interno tan negativo, sí me estaba preguntando todo el tiempo por qué me merezco esta segunda oportunidad. ¿Realmente me la merezco? ¿Realmente es significativa mi existencia en este mundo para que yo pueda tener esta segunda oportunidad con toda mi familia, con un carro que no le pasó absolutamente nada, ¿cierto? Y en eso estuve pensando. Entonces, luego, cuando estaba ahí en la cama dando vueltas y vueltas, Valen me dice, mami, no puedo dormir. Y yo, mi amor, cuéntame por qué. Y me dice, no, tengo mucho miedo y mucha tristeza por lo que pasó ayer. Y Luca ahí mismo habla y dice, yo también. Y yo, oh, por Dios, o sea, somos tres aquí desde nuestras propias realidades y experiencia en el mundo, luchando con un montón de pensamientos. Entonces inmediatamente les dije, no, el papá está muy cansado. Tú eras ahí como, ay, por favor, hagan silencio. Y volví así caída.
sea, yo no soy, para que no digan que hijo de P no acompañó. Lo que pasa es que Estaba estaba muy súper enfermo. mal, tenía los ojos súper cerrados porque yo sentía que tenía la cara inflamada y estaba súper, súper. O sea, yo solamente como que sentía que hablaban por allá y como que yo decía, me quiero parar, pero me dolía demasiado la cara, tenía, yo creo que mocos en toda la almohada, estaba vuelto nada, demasiado dolor de cabeza. Y aparte de eso ya llevaba casi como 24 horas despierto. Entonces, sí, pero creo que sí, bueno, No, amor, estabas maluco y esa congestión no era más que una tristeza acumulada. Bueno, entonces puede yo le ser. dije a los niños, ¿quieren que nos vamos a la cama de ustedes? Porque mis hijos tienen cama y no duermen en ella. Y yo, ¿quieren que nos vamos a la cama de ustedes? Ahí podemos leer un cuento, prender la luz, estar un poquito más tranquilos. Y me dijeron que sí, nos fuimos. Nosotros nos acostamos ayer como a las 7:30 y estuvimos hablando hasta las 11 de la noche. Valen sacando también todos sus pensamientos oscuros, ¿cierto? Y fue muy lindo porque siempre digo, wow, Valen y yo nos parecemos demasiado. Y esa oscuridad que estaba viviendo en ese momento era la misma que yo estaba viviendo. Em, y nos escuchamos y hablamos mucho. Y ambos estábamos muy, muy ansiosos, muy tristes, ambos sintiéndonos muy culpables. Obviamente, cuando el papá o la mamá se siente culpable, lo proyecta en su hijo. Am, y así transcurrió la noche. Yo la verdad no creí que fuera capaz de levantarme hoy a grabar. Yo dije como no creo que vaya a poder. Pero lo que hice fue darme el permiso yo siempre me levanto a las 4 de la mañana y dije no me voy a levantar a las 4 de la mañana, voy a dormir hasta que quiera. Y, y cuando me levanto, Valen me dice, bueno, hoy es un nuevo día, pero sigo muy triste. Y yo sí, mi amor, yo también. Sigo muy triste, muy pensativa. Me dice, tengo mucho miedo y yo también tengo mucho miedo. Em, y creo que permitirnos vivir esas emociones que son tan difíciles de sentir es lindo, porque lo que a mí me nace decirle todo el tiempo es, mi amor, pero triste, ¿por qué? Agradece que estamos con vida, agradece que nada dale pasó. gracias a Dios. Sí, Sí, y si es algo que le digo, pero le digo, mira, vive la tristeza porque yo también me siento muy triste, vive el miedo porque yo también tengo mucho miedo y es un miedo que todavía no he procesado. Al mismo tiempo podemos agradecerle a Dios porque estamos aquí, estamos vivos y tenemos una nueva oportunidad. Pero sí, darnos el permiso de sentir ha sido de los aprendizajes más lindos de esta experiencia. Em, y ya, no sé. pues, o sea, enseñanzas básicas, que las sillas de los niños son muy Ah, importantes. bueno, sí, Porque yo es que obviamente, les voy a hablar de en eso y caso no de un les choque, hablé. pues Ay, mi hubieran amor. ayudado, pero digamos que en la zarandeada. O Sí, sí, sea, sí. un Entonces, humano tiene más control de, por ejemplo, tu mamá se zarandeó, pero pues se puede sostener un poco. Si los niños no hubieran tenido sillas, eso los sí. puedes voltear contra un lado y aporrearlos muy feo. Sí, sí, cuando eso pasó, mi papá me dijo, porque muchas veces mi papá dice, vamos en mi carro, y yo le digo, papi, no, porque no tengo sillas de los niños en tu carro. Entonces, siempre es como, no, nos tenemos que ir en nuestro carro y los niños van con sillas. Y a veces cuando están los abuelitos es como, no, ya quiero ir atrás con los abuelitos sin silla. Y nosotros, no son negociables con silla. Y Valen dice, pero ya tengo 5 años, porque tengo que estar en una silla de bebé. Y nosotros sí, hasta cierta edad que ya podemos hacer un cambio. Y ayer mi papá, claro, por eso eres tan estricta con las sillas, porque si están sentados simplemente se mueven y se pueden golpear muy fuerte la cabeza o así, sí. Ya, yo creo que el último aprendizaje que diría yo, y es como un aprendizaje como para que tú no te des, pues sí, como para uno no darse tanto látigo como dejar de quitarle culpa al niño, porque pues tuviste culpa tú, tuvo culpa él. Responsabilidad. Bueno, responsabilidad y es este tema de los padres que tratamos o que aplicamos crianza respetuosa, disciplina positiva, y es, y a mí me pasa mucho, pues lo recuerdo de muchos videos de cursos que tú me hiciste ver para yo poder aplicar todo eso y siempre era como que el niño es el niño, tú eres el adulto, tú eres el que tiene que gestionarse y siento que es algo que ayer yo dije, eso no me gustó de la disciplina positiva.
ese cuento de es que el niño, tú eres el adulto, tú eres el que se puede gestionar, siento que ha llevado a muchas personas, porque no es la primera vez, o sea, no es que tengas accidentes muy seguidos, pero, o sea, no es la primera vez que te pasa que explotas ante... Pero yo ayer no exploté. Pues, pero digamos que, o sea, ¿a qué me refiero? A que digamos que a Valentino le decimos, se te salió el coco guardián, porque claro, explota, ¿sí? Para un humano, el salirse el coco adulto. el adulto, el salirse del coco guardián puede ser o explotar o permitir que sus sentimientos nublen un acto Sí. lógico, ¿sí me Sí, sí, entiendes? sí. O sea, ayer tú no explotaste, Me descontrolé. pero te descontrolaste porque miraste hacia el lado en vez de fijarte en la carretera, que era como Lo lógico. lo lógico. Y siento yo que es por esa carga que tenemos los papás que tratamos de aplicar disciplina positiva, y es que todo el tiempo estamos como tragándonos el sentimiento que nosotros tenemos para poder controlar el del niño. Ujú. Y es lo que yo le he dicho a varias personas, papás, amigos de nosotros que también están en lo mismo. Yo le digo, ¿y nosotros qué? O sea, nosotros también sentimos, nosotros estamos con niños de 5 años que nos hacen 2, 3 pataletas al día, entonces nosotros nos estamos tragando nuestros sentimientos 3 veces al día, y eso no es sano. Y es que el adulto es el que se regula, sí, pero es que el adulto también es el que en algún momento puede explotar y en un milisegundo tener un accidente de estos. Sí. Entonces, como que es, o sea, yo creo que la enseñanza aquí es, y creo que es un cambio que nosotros debemos de hacer, y es, vamos a seguir aplicando disciplina positiva con los niños, crianza respetuosa, sí, pero entendiendo que nosotros no podemos seguir jugando ese papel de que el adulto es el que se controla. O sea, es como, yo digo que algo que yo he aprendido con Lauris, nuestra psicóloga, que me ha parecido muy lindo, porque uno va interpretando las teorías como quiere, ¿cierto? Entonces, yo tenía muy claro que yo no los podía sobreproteger del mundo, ¿cierto? Porque al sobreprotegerlos los meto en una burbuja y en su vida adulta no van a vivir en una burbuja. Pero también siento que de alguna forma yo interpreté que yo siempre tenía que ser ese adulto centrado y autorregulado para poder enseñarles la autorregulación. Y si bien no deseo irme a extremos de agredirlo, golpearlo, sí nos ha quedado muy claro que es muy importante hacerle saber que nuestras emociones también son importantes. Sí. O sea, puedo transmitirle que tengo rabia, puedo transmitirle que me siento muy triste. Y yo siempre trataba de ocultar eso para que él no se sintiera culpable de mis emociones, ¿cierto? Es ese deseo de sobreprotegerlo de la culpa. Yo siento que en palabras groseras es como, yo ayer, o sea, yo ayer cuando tú me decías no quiero hacerlo culpable, yo te quería decir como que, amor, o sea, te estás volviendo una mierda por tratar de evitar que tu hijo se unte un poquito de mierda. Uh-huh. Y yo siento que eso es como, o sea, es como eso, o sea, en un caso de esos, el hecho de casi tenemos un accidente fatal, pero tú te tragas todas tus emociones para no gritarle a tu hijo y no hacerlo. Por ejemplo, tu papá no, pues tu papá sí le pegó A el mi grito, papá sí. pero tu papá no es pro de la disciplina positiva, ¿sí me entiendes? O sea, Pues no, sí, o sea, no la aplicó ni la aplica con ellos por fuerza de nosotros. Pero tu papá no nos, y a mi papá no nos quedaron así. Pero, o sea, yo por ejemplo en ese momento te reconozco te tragaste todo lo que sentiste. Tu diálogo interno te empezó a atacar, porque el diálogo interno más fácil pues, le echa la culpa al niño. Es que fue culpa de él, no fue culpa mía. ¿Sí? Pero entonces es cuando es eso, o sea, suprimes todo de ti para no explotarlo y que el niño pueda controlarse, porque él es el niño y él es el que no puede controlarse y tú eres el adulto, el que sí se tiene que controlar. Uh-huh. Entonces yo creo que es como ese llamado, como que es muy chévere aplicar disciplina positiva, pero como que así como nosotros nos estamos haciendo cargo de ellos, necesitamos que alguien se haga cargo de nosotros. Porque si no, llega un momento en el que tú explotas o se te sale el coco guardián, sea del modo en que se salga, en este contexto, que tu instinto maternal prime sobre el de conducir y tengamos ese error. Claro. Entonces, y yo creo que, como digo, uno siempre va interpretando lo que va estudiando y por eso todos los días hay que aprender, porque en cada etapa es muy distinto. Por ejemplo, yo entendí que el proceso de desarrollo cerebral de un niño
es lento y va llegando hasta los 25 años y que les cuesta regular sus emociones y que por eso yo soy el adulto que está en control. Y me quedé ahí, ¿cierto? Entonces, claro, tú con Luquita puedes ver que es un niño de 2 años y entra en un desborde emocional y es siempre esa compasión de no tiene otras formas de expresar este desborde. Pero ya van creciendo, entonces la edad de Valen y es un momentico. Entonces, si siempre yo voy a ser tolerante y empática con estos desbordes, ¿cuándo va a aprender que hay una forma distinta de gestionar la rabia, la tristeza, la ansiedad, ¿cierto? Siempre hay una forma más inteligente y finalmente eso es la inteligencia emocional, tener la capacidad de sentir las emociones, aceptarlas, entenderlas, pero gestionarlas de una forma que no afecte al otro. Entonces, creo que ese es el trabajo, por ejemplo, principal que nosotros estamos haciendo con Valen ahora. Entender que él tiene derecho a sentir rabia, a entender la rabia, también la tristeza, la alegría, todas las emociones, permitir que las pueda sentir, pero también que él sepa que la reacción sobre sus emociones tiene un impacto, que eso era lo que a mí me daba tanto miedo aceptar y hacer y mostrarle. Y que finalmente eso es otra forma tóxica de sobreprotección. Porque entonces yo pensaba, por ejemplo, a futuro, claro, ahorita, listo, y la mamá se le aguanta el grito y la pela porque la mamá se leyó los libros de crianza respetuosa y entonces la mamá no va a hacer nada. No, un momentico. Él tiene que saber y entender que a mí me duele, que yo me siento mal, que yo también me pongo triste, que yo también me enojo, porque si no, va a tener luego a futuro una pareja y entonces va a decir, no, es que yo puedo sentir mis emociones. Y sí puedes sentirlas, pero ¿cómo las manejas? Porque entonces no va a ser que, sí, con la bandera de tengo derecho a sentir rabia voy a gritar a mi pareja o la voy a golpear. No, hay formas de poder manifestar esa rabia y canalizar esa rabia de una forma más inteligente. Entonces, sí, es un proceso. Cada vez aprendemos cosas nuevas y a veces el aprendizaje llega a través del dolor. En que estoy en este momento, a casi 24 horas de lo que nos pasó, tratar de aprender del dolor y no quedarme en el sufrimiento, porque siento que las últimas 24 horas he estado en sufrimiento y el dolor va a llegar a nuestra vida eventualmente en diferentes formas, pero el sufrimiento siempre será opcional. En este momento estoy del lado del sufrimiento, darme palo, reflexionar, pensar, volver a darme palo, sentirme triste, tener demasiado miedo, porque en esas situaciones tú recuerdas. Yo siento que todos sabemos que la vida es muy frágil, pero en esas situaciones tú recuerdas la fragilidad de la vida. Sí, y lo fácil que es perderlo todo. Y lo fácil que es perderlo todo. Entonces, finalmente eso es el estrés postraumático, quedar con ese miedo ahí latente que te hace sentir tan diminuto en este mundo. Y en eso estoy, tratando de transformar mi sufrimiento en aceptación del dolor que sentí. Nada. Pues yo simplemente quería como que ¿Qué hubo? como que conversáramos de eso. Sí. Pero ¿cómo estás? Estaba pensando otra vez, yo siempre hago este disclaimer, momento fumado del podcast, que yo les conté en el podcast de cuando Pipi murió, nuestra gata, que yo había aprendido que los animales desarrollan cosas para protegernos, porque estamos muy conectados energéticamente con los animales y ellos tienen una conexión. No pide el cable que... Perdón, ellos tienen una conexión menos contaminada que nosotros, ¿cierto? Y aunque tienen un ego, el ego no tiene un papel tan protagónico como en nuestras vidas, entonces logran como una conexión más profunda con la fuente. Y por eso se dice que los animales y el desarrollo de sus enfermedades son una forma de protegernos. Y nosotros hoy no entendemos por qué Galilea tiene mala su patita. O sea, no se cayó, Aurora no la mordió, tiene mala su patita. Jugó con otro perrito, sí, pero no la porrió el perrito. No. O sea, después del juego ella estaba perfectamente y hoy se levantó y estaba llorando y caminando en 3 patitas. Entonces, nuevamente, si creen en eso, hermoso. Si no creen en eso, digan,
ok, no, Next no, video. next video, sí. Pero cada vez veo más a los animales como una fuente muy hermosa de protección y me siento muy agradecida de poder reconocer esa compañía tan hermosa y tan genuina que nos brindan. Entonces, si en alguna dimensión del mundo cuántico Galilea tiene un problema en su patita como una forma de protección ante lo que nos pasó ayer, gracias Galilea. Galilea, es que no, nada. Sala me aparte. Sala. Perro me mordió. No, pero sí, es verdad. Y ayer hay cosas que hablamos tú y yo ayer que obviamente no podemos comentar. La gente dice, otra cosa que no van a comentar, que no podemos comentar Sí. de otras razones por las que creemos que se vivió este proceso. Ujú. Y hoy, precisamente, yo ayer, o sea, siento que había una decisión que no había querido tomar. Tú sabes cuál Ujú. es. Tenía mucho miedo de tomarla por razones de mi niño interior, de que mi niño interior estaba asustado y el adulto no tenía razones para estar asustado por esa decisión. Aún así no había querido tomar la decisión. Siento que ayer yo sentí una tristeza de impotencia, de rabia, rabia con el carro, rabia con Valentino, rabia conmigo mismo. Ah, sí, Cristian se montó al carro. Pero la paz que este carro Pues le porque yo retiene. me monté y se supone que el carro cuando lo compramos tiene ese sistema que si el carro se está saliendo de carril, te jala y te ayuda a centrarte, que si hay algo enfrente pita y ese carro pita todos los días, pero cuando Tatiana se iba a dar contra uno de frente y si no pitó. Entonces, o sea, sí, tenía frustración, rabia y siento que todo eso acumulado más la decisión. Ayer me carcomía estás asustado por mandar un mensaje y en un segundo te hubieras quedado sin familia. Eso sí es importante, eso sí es algo que te debe dar miedo. Entonces hoy me levanté y dije a la mierda todo y hice lo que tenía que hacer y que se caiga el que se caiga. Que se caiga lo que esté flojo. Y entonces, pero siento que ayer como que sí, como que toda esa tristeza y todas esas emociones fue lo que para nosotros que creemos me desencadenó todo ese malestar que tenía porque fue de un momento a otro. O sea, Sí. yo estaba bien cuando Tatiana me contó eso, empecé a sentirme mal y bueno. Ay, ¿sabes qué? Otra enseñanza. Es que ayer pensé muchas cosas y yo dije, qué rico escribirlas, pero o sea, mi mente estaba vomitando información. Otra cosa que pensé fue que muchos de nosotros, por todo lo que está pasando a nuestro alrededor, redes sociales, hiperconectividad, el tipo de crianza que recibimos, la información que consumimos, tenemos tendencia a la ansiedad, ¿cierto? ¿Tú conoces a alguien en nuestro círculo que no sea ansiosa? Yo no. No, todos. O sea, yo siento que todos de alguna u otra forma estamos lidiando con la ansiedad. Incluso, no sé si es porque ahora tenemos el permiso de expresarla más y de comunicar que la sentimos, o si es generacional, no tengo idea. Pero el caso es que yo ayer me ponía a pensar y yo decía, yo sobrepienso muchas cosas y sobrepienso las consecuencias y qué va a pasar y esta decisión, cómo no va a afectar a mi familia, cómo si la afecta, A, B, C, D, vamos a tener un plan A, B, C, D, y sobrepienso y me cargo de información y de teorías y de cosas para poder tomar una decisión. Porque creo, mi parte reptiliana cree que estoy en una situación de vida o muerte. O sea, una veces cree que hacer un negocio es una situación de vida o muerte. Una veces cree que subir un video a que Instagram subir un es video, una situación sí, de vida o que muerte. subir un video a Instagram es una situación de vida o muerte, que perder un cliente. Yo, por ejemplo, cuando alguien, digamos, me va a contratar para algo y me dice, listo, ya se aceptó la negociación, no sé qué, y yo, listo, no sé qué, firmo el contrato, lo devuelvo para que me lo firmen y no me lo firman y me dicen, no, el negocio se cayó. Yo siento que el mundo se me va a caer encima, ¿cierto? Y se siente como una situación de vida o muerte, como ya, no, ya, No me hay quebré, ajá. fin del mundo, no hay arreglo. Ayer lo que yo pude experimentar es que cuando tú realmente estás en una situación de vida o muerte, no tienes que pensar, actúas. Y si tu mente está en la capacidad de pensar, es porque la situación no es de vida o muerte, ¿sí me entiendes? Sí, te O sea, entiendo. cuando... Pues yo no he estado en situación, esta es la primera vez que yo me he sentido que ya hasta aquí me llegó la vida. También el 4 de julio, pero luego, o sea, no fue real, fue una persona que hizo una broma, pero
se sintió muy de vida o muerte, luego ya nos dimos cuenta que era una broma, que no nos iba a pasar Sí, nada. pero digamos que en ese momento también se actuó. O sea, Sí, se se actuó actuó. porque normalmente uno es como que no bajen a los niños por las escaleras con los strollers, tengan Sí. cuidado y en ese momento Yo actuamos. solo he sentido 2 veces que he estado en riesgo de muerte, ese día y ayer. Y cuando tú estás en riesgo de muerte, tú estás actuando, o sea, tu mente no, yo siento que tu mente no tiene ese espacio para el pensamiento futuro. Tu mente solamente está tratando de sobrevivir en el presente. Cuando tú estás sobrepensando, es porque no es de vida o muerte, casi siempre, digo yo. Pues no Pero he tenido. es un muy buen análisis para todas esas personas que tienen como, digamos, ese síndrome del impostor y es, qué miedo, me da miedo hacer un video frente a la cámara, qué miedo que dirán de mí. Sí. Y es como llevarse ese pensamiento a la casa. En ese momento lo estoy pensando, sí, o sea, estoy reflexionando sobre ello, no es de vida O o sea, muerte. nada grave va a pasar. Claro, no me imagino, ya ahora me pongo a pensar y yo digo, bueno, una persona que está en cautiverio, si tiene tiempo de pensar y es una situación de vida o muerte, existen sus modificaciones, Pues sí, pero pero, obviamente es una persona que está en cautiverio, no está pensando en si abrir un emprendimiento, si subir un video a Instagram o no, que ajá, estamos hablando aquí pues de, eso es una situación extrema, sí, diferente, ¿sí me entiendes? sí, Eh, pues sí, o sea, son casos, toda regla tiene su excepción, pero si estamos hablando del caso de cuántas personas no hacen algo, no siguen un sueño por el miedo ujú. O no ponen o no límites ponen por el límites miedo, por que el era tu miedo. caso, por ejemplo, que esta situación te hizo despertar como, hey, no, voy a poner mis límites porque Eso no nada es es de vida tan o muerte, grave, sí, no es de sí. vida o muerte, o sea, de vida o muerte Ya, eso, ¿cuánto? Una una semana semana, pensando en eso, desde el... todos los días pensando en eso, pensando si debo poner este límite, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué va a pasar? Y finalmente es como, Pero ahí es donde va otra reflexión, porque este podcast está como muy bueno y es para Cristian, por ejemplo. O sea, tenía yo que esperar a casi perderlo todo para poner ese límite. O sea, era necesario que la vida te dijera, hágame caso. ujú, Hagamos de cuenta que la vida es una persona como un sabio, que es como, hágame caso. Le tiro una piedrita, no me hizo caso, le tiro una más grande, no me hizo caso, le tiro una roca, no me hizo caso, le mando ese hijo de madre derrumbe. Haga pues caso, y cuando no hizo caso es porque ya, ¿para qué no hizo sí, caso? ¿Para qué como le dicen los niños, le dije, ¿para qué no hizo caso? sí. O sea, yo ahora pienso, me demoré una semana mandando el mensaje. Quizás inclusive por mi demora genere más malestar, porque tú sabes, avisé a última hora. Si lo hubiera avisado con más anticipación, de pronto no sé. Pero ahora pues sí, yo digo, tuve tiempo de pensarlo, no fue de vida o muerte, pero también es reflexionar. Y era necesario esperar a que algo de verdad de vida o muerte pasara para yo reflexionar. O Ujú. sea, era necesario esperar a que el médico me dijera, te vas a morir, para que uno tome conciencia De de que que hay tiene que hacer que ejercicio, por cuidarse, ejemplo, sí, de que sí, tiene que sí. comer bien. Pero bueno, ahí les dejamos la invitación. Al que le gustó este podcast, bien, y al que Yo no, siento que eso no tuvo ni pies ni cabeza, pero amigos, había que hablarlo. básicamente lo teníamos que hablar porque ustedes saben que este podcast, yo siento que muchas personas ya lo disfrutan, pero principalmente este es nuestro espacio de terapia. Sí, por ejemplo, aquí yo siento que tú y yo tenemos que volverle a dar como porque tú hablamos mucho entre tú y yo, todo el día hablamos tú y yo, pero siento que estamos como descuidando el que alguien nos ayude a nosotros, porque queremos ayudar a Valentino y a Luca. Ok. ¿Sí me entiendes? Como, o sea, y lo hemos No, pero hecho. yo sí estoy yendo a terapia, usted que estoy Pues, pero rebelde. tú vas a la terapia, o sea, sí, pero es una terapia más enfocada en Valentino. No es o sea, que te ayuda a ti, sí, pero, por ejemplo, yo descuidé mucho ese lado mío otra Ujú, vez, de buscar a alguien que me ayude a mí. sí. Sí, yo siento que los hombres tienen una carga súper importante a nivel social. Yo siento que, bueno, fijo, esto es otro podcast, pero en resumen, yo creo que normalmente se habla de la desigualdad de la mujer y lo que vive la mujer y lo difícil que es ser mujer en una sociedad machista y me encanta y es hermoso porque hemos podido lograr muchas cosas, pero poco se habla, yo por ejemplo que tengo 2 hijos hombres o que te veo a ti, de lo retador que debe ser un hombre con emociones, porque igual es humano, o sea, sentir emociones no es masculino ni femenino, es simplemente humano, y que estemos en una sociedad que apenas se está abriendo para que el hombre pueda decir, estoy triste, me siento débil, estoy enojado, estoy mal, tengo depresión, tengo ansiedad, y que no sea tachado como un débil, un femenino, ¿cierto? Entonces, siento que igual
van a pasar un par de generaciones hasta que los hombres y las mujeres podamos vivir una equidad emocional, donde cada uno pueda decir voy a terapia y esté bien decir voy a terapia, ¿cierto? Sí, que no sea como baja terapia, este man está loco, cuidado que Sí. es que él va a terapia, cuidado, Sí, es que sí. también. No, Sí, yo creo que las mujeres hemos avanzado un montón en ese terreno, pero al hombre todavía le cuesta. pero Y igual, bueno. pues, todo empieza por la casa y pues afortunadamente nuestros hijos y yo somos libres, Sí, somos libres emocionalmente aquí en la casa. sí, es un espacio seguro. Bueno, Bueno. no sé, no siento que tuvimos ni pies ni cabeza en este episodio, pero les queríamos contar Pero como una forma de hacer catarsis, porque y de sí sacar fue. conclusiones que si les sirven a ustedes bien, a nosotros sí. O sea, yo siento que hay cosas que no sirven. O sea, no vuelvo a dejar, o sea, el silla para los niños, forever. Hacer Sí, revisar el carro y revisar que tenga cosa, forever. Eh, de gestionar nuestras emociones con alguien que nos ayude a gestionarnos a nosotros, ahí tengo que buscarlo. ¿Sí? De todo, o sea, todo, apreciar más, dejar de estar sufriendo por un futuro, sabiendo que no estoy disfrutando por lo que antes sufría. Todo. sí, yo creo que ese exceso de futuro, em, ¿Está inhibiendo mi exceso de presente o qué? no, pues porque igual yo siento que es algo que le pasa a muchas personas. O sea, Sí, yo creo que el equilibrio de la vida consiste en visualizar el futuro mientras el presente se disfruta. Pero yo creo que muchos pensamos que el futuro prometedor llega si sufrimos en exceso en el presente. Y luego te das cuenta que en esa falta de disfrute del presente se puede perder el futuro. y con eso cerramos. No hay nada más que agregar, amor. No, nada. Bueno, Muchas gracias gracias por por estar ver este podcast. acá. Si llegaron hasta este momento y no nos conocían, y este fue el primer episodio, no solemos ser tan darks, no solemos ser tan Sí, ya tristes, estamos pero pues todos. este es el episodio 32, que hay que celebrarlo. O sea, este episodio muy importante porque, o sea, sí, pudo nunca haber sido. Pudo nunca haber sido. Ay, amor, ay, no, Cristian, ahí está, pues, como Amigos, para que lo lleven no, a... a la realidad, lo que es la realidad, casi de quieran el culo y eso hay que decirlo. Eh, pero felices de que estemos acá Sí. todos. Y no voy a volver a manejar dentro de un buen tiempo. Tengo que trabajar eso porque ya tengo mucho miedo a manejar. Pero se pasa. Pero bueno, amigos, gracias por estar hasta aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que nos encuentran en Instagram como @en la casa hablamos _ Ujú. y en TikTok como @en la casa hablamos. Síganos por aquí en YouTube, compartan este episodio si quieren compartirlo con alguien, escríbanos comentarios, lo que quieran, los leemos. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. También Gracias estamos por en estar Spotify. acá, En sí. Spotify. Y nada, nos vemos en el próximo episodio Chao. que esperamos si sea algo más jocoso, Más folclórico. más folclórico. Chaito. Chao.